Y ahora queremos presentar a una de las mejores compañeras que yo personalmente he tenido, a Marta Villanueva, con su discurso. Un fuerte aplauso. Hola. Adiós, vaya, no tengo muy claro cómo empezar. Hoy es un día especial, tanto para mis padres como para los alumnos. ¿Cuántas veces les habremos recordado a nuestros padres lo bien que vamos a estar sin su presencia? Bueno, viviendo con los colegas, llegando a la hora que nos dé la gana, saliendo a la hora que nos dé la gana, sin tenernos encima todo el rato. Qué ingenuos somos, ¿verdad? Porque vosotros, y ya lo habéis vivido, sabéis perfectamente las conversaciones que estáis teniendo dentro de unos meses. Hola mamá, ¿qué tal? Nada, que me quería comer un huevo frito y pues me lo han dado con cáscara. ¿Qué hago? Lo meto en la nevera, lo empujo. Hola papá, nada, que me han dado una cesta con ropa sucia. Sí, me han dicho que lo tengo que meter aquí en una máquina blanca. Y no sé, ¿cómo hacíamos en casa? Porque yo dejaba la ropa en el suelo y unos días después aparecía en mi cuarto perfectamente colocada. Hola, nada, sí, estoy bien, simplemente cansada de estudiar y tal. Llegué a mi cuarto, abrí la nevera porque tenía hambre y no tenía comida. Como hacíamos en casa, porque siempre había comida. Pero es lo que toca crecer. ¿Cómo cuesta dejar así, Si hace 2 días éramos niños de 3 años correteando por ellos, no sabíamos comer, llorar y dormir. Entonces entramos en primaria. En primaria empezamos a aprender a pintar por dentro de las líneas, sumar, restar, típico. Empezamos a hacer exámenes y de repente, ¡buah! En el instituto. Increíble. Y ahora de repente aquí estamos. Y es que dentro de 2 días estaremos presentándonos a nuestra primera entrevista de trabajo. Estaremos siendo rechazados en nuestro primer trabajo. ¿Encontraremos el amor? No. ¿Nos casaremos? No. ¿Tendremos un hijo o una hija? ¿O no? Y entonces el proceso volverá a comenzar. Y cuando nos demos cuenta estaremos nosotros ahí sentados y recordaremos este día. Pero qué más da. Si para eso todavía queda mucho, ¿verdad? ¿O no? Estamos en un momento hermoso, pero a la vez complicado, porque de repente nos encontramos con un cruce. ¿Qué hacemos? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sigo recto? Nos quedamos quietos, calculando todas las posibilidades que tenemos y comenzamos a hablar. Pero de repente resulta que nos hemos equivocado. ¿Qué hacemos ahora? Hemos terminado con toda nuestra vida. ¡Oh, Dios mío, mi futuro! ¡Ay, la madre que me hizo la carrera que quería estudiar! ¿Qué hago ahora? La he cagado para siempre. Pues es que lo que no sabemos es que es el momento de cometer errores. Es el momento de equivocarse una y otra vez, de volver a empezar, volver atrás, por favor. Si acabamos de nacer. Y es que realmente no importa cuántas veces te caigas. Una persona no es exitosa por no haberse caído jamás, sino por haber sabido levantarse. Las personas que me conocen estarán cansadas de que diga esto, pero nuestra vida es como un libro. Y tú eres tanto el autor como el personaje principal de ese libro. Comienzas a escribir las páginas desde el momento en el que naces y tú eres el único responsable de que el protagonista se derrumbe o se enfrente a los problemas. Y tú eres el único responsable de que si cuando este libro acabe, merezca la pena leerlo. Os planteé la siguiente pregunta. ¿Leeríais el libro de vuestra vida? Si la respuesta es no, nos ha dado algo que pensar. Bueno, pero es que realmente hoy acabamos un capítulo, empezamos uno nuevo, nuevas experiencias, nuevos amigos, y habrá cambios, habrá muchos cambios preparados porque vienen curvas. Y en esos cambios habrá veces que nos apetecerá tirar la toalla, dejarlo todo porque nada merece la pena. Pero es que sin un poco de lluvia no nos daríamos cuenta de lo gratificante que es sentir los rayos de sol impactando la piel. Esa calidez que nos recuerda que merece la pena luchar todavía. Hoy aquí tenemos que saber que el mundo es para los valientes, para los que se atreven,
para los que se arriesgan. ¿Cuántas personas han terminado su vida preguntándose qué habría pasado si? Por favor, intentad no estar en el grupo de las personas. Os arrepentiréis toda vuestra vida. Así que hoy y aquí prometeremos que escribiremos cada página de nuestro libro con más ímpetu que la anterior. Prometeremos que correremos detrás de este tren hasta alcanzarlo. Y si no lo alcanzamos, superaremos su velocidad, miraremos hacia atrás fijamente y nos recordaremos que no necesitamos su presencia. Lucharemos por un mundo honesto, por un mundo en el que el dinero no tenga más valor que una vida, por un mundo en el que todo sea amor. Porque nosotros somos el futuro, no solo el nuestro, en el mundo entero. Hoy, pequeños guerreros, comienza una segunda fase del entrenamiento. Hoy salimos ahí fuera a dar guerra, al amor. Con lo cual, corredores, a sus marcas, preparados, ¿listo? ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre lo más rápido que puedas! Porque la vida no espera a nadie. Así que no corre. ¡Vuela! Tienes que correr lo más rápido que puedas hasta que te caigas. Caes, levántate, sigue corriendo. Mójate con la lluvia. Soporta el calor. Sécate el sudor de la frente. Y de repente, ¿qué es eso? ¿Por qué no nos dijo ya? Al fondo divisamos una línea blanca que parece tener la palabra meta grabada en ella. Corremos. Hemos llegado un último sprint. Reunimos todas las actividades que tenemos y comenzamos a pisar lo más ampliamente que podemos. Estamos llegando, vamos a quitar la línea cuando de repente miramos atrás. Recordamos todo lo que nos ha pasado, todas las experiencias, todos nuestros logros, todas las cosas de las que nos arrepentimos. Nos botamos una pequeña sonrisa, orgullosos de nosotros mismos. Estamos listos. Nos damos la vuelta, damos un paso y notamos cómo la presión de nuestro cuerpo rompe la cinta. Y en un segundo se habrá acabado todo. Ahí te das cuenta de que lo importante no es el destino, es el camino, el viaje. Por eso hoy, aquí, sin saber qué nos deparará el futuro, sin saber si nos volveremos a encontrar en este camino que nos vuelve locos a todos,